Los sistemas autoritarios dentro de los sistemas políticos son otra categoría que hay que estudiar. Como ustedes por el nombre alcanzan a escuchar, en un sistema autoritario, el enfoque tanto de la normatividad como de la distribución del poder está enfocado en el Estado. Es decir, en primer término se utiliza al Estado, en segundo término al Estado y en último término al Estado. Aquí vamos a notar que es un cambio completamente distinto al paradigma del sistema democrático liberal y también del sistema socialista, que si bien el sistema socialista trae un fuerte carga de poder para el Estado, siempre la ideología va encaminada a que se está protegiendo al pueblo. Pero en los sistemas fascistas vemos que, bueno, en los sistemas autoritarios vamos a notar que esto no es así, es la obtención del poder para el Estado y el uso que va a hacer el poder el Estado. Entonces, analicemos lo siguiente. Se tienen dos ramas o dos especies de sistemas autoritarios. A saber, el fascista y el nacional socialista. Vamos a iniciar estudiando a los sistemas fascistas, que son aquellos que todavía encontramos en nuestro tiempo y que son o pueden estar vigentes. Y hay que tener cuidado con ellos porque son muy fáciles de que vuelvan a surgir. En cambio, el sistema nacional socialista, pues parece ser un mal recuerdo de un momento histórico en un contexto determinado. Es decir, el nacionalsocialismo, pues se refiere, como ustedes saben, a la Alemania de 1933 a 1945, más o menos. Ambos son ejemplos de sistemas autoritarios en distintas graduaciones. Veamos qué ocurre con este primer sistema, que es el fascismo. Lo primero que debemos de preguntarnos es qué se debe de entender por fascista o fascismo o por el término fascista. Porque lo primero que vamos a analizar es que es difícil identificarlos. Va a ser difícil identificar estos regímenes porque en la mayoría de las veces acontecen en un sistema, vamos a decir, o nacen en los sistemas republicanos, demócratas, pero después tienen sus diversas graduaciones hasta volverse un sistema autoritario. Entonces, tenemos que analizar qué es el sistema fascista. Se nos dan ejemplos de sistemas fascistas en los diversos estudios de historia y dentro de ellos tenemos que fue fascista el régimen instaurado por Franco en España, por Salazar en Portugal, por Perón en Argentina, aunque estos tres que acabo de señalar en ocasiones son muy distintos
de la versión del fascismo italiana, que es donde surge. Por lo tanto, tenemos que analizar que el fascismo nunca produjo una ideología propia o un gran escritor que se encargara de señalarnos cuáles son sus bases filosóficas e ideológicas. A diferencia de lo que ocurre en el marxismo o lo que ocurre en el nacionalsocialismo. De ello, que sea más difícil localizar este régimen y sus características. Vamos a ver unas características generales para después recurrir a Umberto Eco con el análisis que hace él del fascismo en su libro Contra el fascismo. Recordemos también que hoy en día esta palabra fascista es frecuentemente utilizada como un insulto, principalmente por lo que se ha llamado una ideología de izquierda. ¿Ustedes han escuchado o han visto cómo se utiliza este término? ¿No seas facho? ¿Nunca lo han oído? Sí. ¿Y en qué contexto lo has escuchado, Alejandro? En contextos autoritarios, incluso en la misma universidad. En la misma universidad. Normalmente se utiliza, como dices tú, cuando se habla de alguien que es autoritario o arbitrario. Habrá que analizar si es correcto o no ese término. Ya tendremos que analizarlo. Pero vamos a ver algunas características. ¿Tuvieron oportunidad de leer Contra el fascismo de Umberto Eco? No, profesor, ese no lo leí. No lo han leído. Bueno, y ese creo que hasta tú lo compartiste, ¿no, Alejandro? Sí, sí lo encontré y se los pasé, pero no lo leí. Bueno, a partir, lógicamente, de esta clase, quiero que lean esa obra donde Umberto Eco nos da 16 claves para identificar qué es un fascista o un sistema fascista. Entonces, veamos primero esta circunstancia. Antes de entrar a Eco, veamos las características que ha determinado la ciencia política. Y de ahí partimos al estudio vamos al estudio particular de Umberto Eco, que analiza el fascismo propiamente italiano. ¿Y por qué me gusta esta obra de Eco? Pues porque a Eco le tocó vivir de primera mano el fascismo. Entonces es muy interesante leer a los actores de los movimientos, cómo identifican ellos estos fenómenos. Pero en lo que llegan, y por favor, este es un libro muy cortito, el de Contra el fascismo, lo leen en una tarde, léanlo por favor desde la introducción. La introducción de ese libro merece mucho la pena. Por favor, léanlo desde ahí. Es un libro muy, muy pequeño, reitero. Veamos entonces qué es lo que indica la teoría política. La primera característica que vamos a encontrar en los sistemas fascistas es la característica de que existe un nacionalismo extremo. ¿Qué debemos de entender por ello? Una especie de chauvinismo. Más o menos, y si lo pones en otras palabras, ¿cómo lo definirías?
Ponderación de una nación sobre las demás. Ok, pero aquí es una visión muy particular. El nacionalismo en grado extremo, que es lo que propugna los regímenes fascistas, van encaminados a la consagración, a edificar la grandeza y prestigio del Estado, bajo el entendimiento que la nación propia es superior a las demás. Ejemplos de ello podríamos tener, pues no sé, en tiempos modernos. Bueno, si analizamos el régimen de Mussolini, vamos a ver que era muy claro la consagración a este nacionalismo extremo. Todo lo que era italiano era superior a cualquier otra nación. Decía yo, en tiempos modernos, ¿les parecería a lo mejor que el régimen de Donald Trump tenía dejos de nacionalismo extremo? Sí. Yo diría que sí. Parece ser que sí, ¿no? Incluso el lema o el eslogan de su campaña era "Hagamos grande a América otra vez". Bajo la idea, parecía ese tipo de esta doctrina Monroe, también muy afín a estas cuestiones de un nacionalismo extremo. ¿Sí recuerdan de qué va la doctrina Monroe? América para los americanos. América para los americanos, exactamente. Entonces dense cuenta que esta idea del fascismo, bueno, una cosa es tener un nacionalismo que es válido, que es muy bueno incluso, y otra cosa es llevarlo al extremo. ¿Cuándo se vuelve extremo? Cuando el nacionalismo inculca en sus ciudadanos esta idea de avasallamiento en virtud, por el solo hecho de ser el pueblo italiano, el pueblo americano, merecemos más de lo que tenemos. ¿Sale? Esta idea de superioridad. Entonces, esa es la primera característica. Y le digo, partiendo de estas características, hay que ir analizando si a veces a los regímenes que se les ha llamado fascistas son o no fascistas. Dime, Jorge. Dijo superioridad ante las demás naciones, ¿verdad? Sí, sí, ante las demás naciones. Gracias. De nada. Entonces, veamos lo siguiente. Siguiente característica. Se va a tener un gobierno totalitario. ¿Qué quiere decir esto de gobierno totalitario? Que todo el estilo de vida va a ser intentado controlar por el gobierno y por lo tanto organizarlo mediante una rígida disciplina. Y el gobierno tratará de controlar tantos aspectos de la vida del pueblo como fuera posible. Y por lo tanto, siempre se va a promover que el interés superior es el colectivo. Por eso, el interés privado, los intereses individuales, deben de someterse a los intereses colectivos. Y esta idea del gobierno totalitario, pues es muy
preocupante, ¿no creen? ¿Se acuerdan? Bueno, escucharon en las noticias que en el estado de Cuernavaca prohibieron el reggaetón. Ya ven que lo platicábamos hace pocos meses, días. Sí, ¿Y qué opinión les merece? Pues en este sentido no fue el Estado, profesor, el que lo prohibió. De hecho, fue el reggaetón y la banda, pero fueron el mismo sector de personas que se dedican a esto de los bares, de los antros, que precisamente para disminuir la violencia, que porque las personas que escuchan reggaetón y banda, pues regularmente acuden bueno, lo que yo leí Sí, es que sí. acudían a estos bares y pues sí, o sea, como escuchan ese tipo de música, los relacionaban con delincuentes y que ahorita solamente iban a poner pura electrónica o pop y así, Ok, porque esa música no les gusta. esto lo hace, tiene usted razón, la Asociación de Discotecas y Centros de Espectáculos. No fue un bando municipal ni nada. Entonces, bueno, no lo podemos considerar gobierno totalitario. Tiene razón Esmeralda, pero me parece por lo menos una acción, pues no sé, me parece rara, ¿no? O sea, entonces los que escuchan música electrónica no se portan mal o cómo. ¿Y pop? Su lógica de ellos es esa. A mí me parece errónea, ¿no? Yo les voy a comentar, yo he ido a muchos conciertos masivos de diversos tipos de música y en el único donde me han ofrecido así una raya de coca como si fuese un caramelo fue en un concierto de música electrónica. Eso es distinto. Pero veamos esta pero circunstancia. también está utilizando, profesor, un estigma de que las drogas son No, peligrosas. yo lo que estoy diciendo es lo que yo viví, yo no estoy estigmatizando nada. Yo he ido a conciertos de diversas índoles donde hay todo tipo de drogas. No sé, lo que yo digo, en el único donde me han ofrecido es ahí, en los otros no sé si se las guardan para sí solitos, me llega el puro aironazo. A eso me refiero, no estoy estigmatizando. A lo que yo voy es, ¿por qué esta asociación dice no vamos a tocar reggaetón y música de banda para evitar, dicen ellos, para así lograr prevenir? Estoy leyendo la entrevista que se le hizo a Humberto Arriaga, presidente de la Asociación de Discotecas y Centros de Espectáculos, donde dice que este criterio se utiliza para lograr evitar, bueno, prevenir, me imagino, la apología al delito. Y bueno, no, a lo que yo voy es, yo no entiendo la correlación entre la música de reggaetón con el delito. O la música banda con el delito. Eso es lo único que yo pongo sobre la mesa. Como la otra nota que les mandé, y esa sí fue hecha por el Estado, sí la vieron, esta nota de que se estaban deteniendo a jóvenes por sus disfraces. No sé si vieron la Sí. nota que les mandé. ¿Y qué les parece esa nota? Y es el mismo argumento, por apología del delito. Ahí sí es estoy leyendo, a ver, déjenme ver la nota que les mandé, en Sinaloa. ¿Sí vieron este video que les mandé o no? Que detuvieron a personas por sus disfraces en virtud de que hacen apología al delito. Vi varias noticias así, pero no recuerdo si abrí el link que usted envió. Ok, pero partiendo de ello, ¿les parece que ahí sería un ejemplo de intento de Estado totalitario? ¿Ya nos van a decir entonces de qué nos podemos disfrazar y de qué no? ¿O qué piensan ustedes?
no creo que esa sea la óptica que se hace, la verdad, no creo que es como, no creo que el gobierno diga, vamos a ser totalitarios y vamos a hacer esto. Tiene una tendencia, supongo que sí, pero no creo que sea la intención el ser totalitario. La intención es distinta, es lo que están, es sí controlar algo, pero no creo que sea lo que tienen en mente último al hacerlo. Pero vamos a lo mismo, o sea, pues las intenciones nunca las vamos a conocer. Yo no sé si son buenas o malas, lo que puedo ver es el resultado. Está intentando de controlar un aspecto de la vida, ¿no creen? Sí, Y esto tendríamos que analizarlo. ¿Por qué? Porque el Estado totalitario va precisamente en ese sentido. Tratar de controlar aspectos de mi autodeterminación que debiese de estar fuera del Estado. O por lo menos, a mí me parece, salieron ustedes estos días de asueto, bueno, digo yo a pedir calaverita, no sé hoy en día cómo se diga, y vieron, pistear. A drogarse. ok, bueno, ustedes que pueden, pero yo no, Vámonos. a dar dulces, pues. Y vieron los disfraces. Aquí, por ejemplo, yo vi a muchas personas disfrazadas como esta serie, El juego del calamar. El Juego del Calamar, y esta que también traen unos trajes rojos, La Casa de Papel. Y en la misma nota, en el norte del país, esas personas eran detenidas por hacer apologías a la violencia, por traer unas armas de juguete. Estamos en esa tesitura. Habría que analizar, o también los carros. Los carros ya ven que los disfrazaban con un pie o asimilando que le dieron levantón a una persona o algo por el estilo. En este estado del norte fueron detenidos y llevados al corralón, y aquí lo podían hacer. Entonces, pues me hace pensar, no sé, qué es lo que tendríamos que estar analizando, si esto es adecuado o no, o si son inicios o dejos de estados totalitarios. Esto es lo que tienen que analizar. Y ya veremos ejemplos de ello, se van extendiendo poco a poco. Hay ejemplos donde qué puedes leer y qué no puedes leer también forman parte de este estado totalitario. Hay que tomar en cuenta que nuestro país pues no tiene mucho, que el Estado era quien decía qué escuchamos, cuándo lo escuchamos, dónde lo escuchamos. Incluso durante mucho tiempo la música rock no llegaba a México. ¿Están de acuerdo? Sí, y las propias agrupaciones mexicanas pues no tenían lugar para donde tocar, y de ahí nacieron los hoyos funky, que literalmente eran hoyos en donde encontraban y que apestaban a lo que sea y tenían cerveza caliente en los 80, eh, y ahí A, tocaban muchas bandas. a mí todavía me tocó ir a varios hoyos funky acá por la San Felipe Mejor de no diga, Jesús. van a decir que grande está ya. ¿Cómo? Mejor no diga, va a revelar su edad. No pasa No es nada, cierto. pero reitero, a mí me tocó vivir en un México donde todavía eso estaba prohibido y donde teníamos que escuchar pop porque era lo bueno y lo sano. Entonces, habrá que analizar si queremos regresar allá. Bueno, por lo menos yo no quiero regresar allá. Yo soy la idea de que se pueda escuchar y tocar todo, pero pues hay posturas encontradas, ¿no? Como esta que estamos platicando. Veamos la siguiente característica. En el sistema fascista era indispensable un Estado monopartidista. Por lo tanto, en este sistema no hay cabida
para la democracia. A la vez, el fascismo era particularmente hostil con el comunismo. Esto hay que entenderlo, que el fascismo iba en contra de las ideas del comunismo y tampoco aceptaba las ideas de la democracia. Por lo tanto, se establecía que el partido fascista era un partido único o hegemónico, y este partido constituía la élite de la nación. Pertenecer al partido era propiamente asegurar un futuro mejor. Y además, en este régimen fascista, establecido por un partido hegemónico o monopartidista, se ponía un gran énfasis al culto para el caudillo, para el héroe. Y en virtud de esta figura del caudillo, se arengaba a las masas por medio de una hábil propaganda. Esto del culto al caudillo, ¿cómo lo pueden traducir? ¿Cómo lo ubicarían? Pues la búsqueda de héroes e íconos, ¿no? Bueno, pero la búsqueda de héroes y de íconos está presente en cualquier nación, ¿no? En cualquier estado, ¿o qué piensas? Bueno, íconos militares, específicamente, pues, podría ser conquistadores. Ok, pero tomemos en cuenta, tienes razón, la primera idea del caudillo es aquel que llega, ese revolucionario, ese general, que llega y derroca. Pero también hay caudillos civiles. La idea del caudillaje, debemos de entenderla, como bien dices tú, aquel que llega a rescatarnos. En este caso, dentro de un sistema político. Esta idea del caudillaje va a ser impulsada o establecida desde el mismo sistema propagandístico. ¿Ustedes ubican un ejemplo de esto? ¿Dónde lo podrían encontrar? ¿O no les llega a la mente nada de ello? ¿Cómo? ¿Un ejemplo del culto al caudillo? Ajá, del culto al caudillo desde el sistema. Hitler. Ok, pero Hitler hablaríamos del sistema nacionalsocialista. Ajá, pero bueno, nada más me pidió un Pero en un ejemplo de... sistema fascista, Mm, dime, Jorge. No, yo iba a dar el ejemplo que en la película de Bastardos sin Gloria ahí sale uno, ¿no? El francotirador que mató a 100 soldados y no sé qué tanto. Y hasta le hacen una película y así. Ah, ok, ok. ¿Pero él llega al gobierno o nada más lo vuelven estrella? Es la estrella. Ok, porque la idea del caudillo es que llegue al gobierno. ¿Han visto la película? eh, esta película que habla del... Rugrats en París. ¿Cuál? No, no. Diga usted cuál era. Déjame, la estoy googleando porque no me acuerdo. Ya, la película se llama No. Habla, De Chile con exactamente, Vincent. habla Ah, del referendo
o de la revocación de mandato de Pinochet. Y ahí ustedes pueden ver ejemplos de ese culto al caudillaje. Y precisamente ahí es un caudillo general. Bueno, que pertenece al ejército. No recuerdo el grado, pero es un caudillo que perteneció al ejército. Ahí pueden checarlo, la película está en Netflix y habla precisamente de una revocación de mandato que se consiguió en en un régimen fascista. Algunos dicen en una dictadura, habrá que analizar. Pero de que era un régimen fascista, pues creo que sí puede ser. Entonces, esa película a lo mejor nos puede servir a nosotros como un ejemplo. Ya ven que tenemos próximamente revocación de mandato, ¿no? El próximo año, pues ahí podemos ver si sirve o no sirve. Chéquenla, véanla, ojalá y les llame la atención. Pero el uso de la propaganda para hacer interesante la vida del caudillo, de acercarlo al pueblo, en esencia de hacerle culto, pues me parece muy interesante. Aquí en nuestro país no hemos tenido ejemplos de ello, cuando se dicen que nuestro líder no tiene fuerza de contagio, sino fuerza moral. ¿No les parece un culto al caudillo? ¿O qué piensan? ¿O no escucharon eso? No, no escuché eso. No escucharon nada de eso. Entonces aquí la propaganda no sirve. Tal vez yo me informo muy poco. O cuando nuestro presidente se baja a comer en una lonchería a pie de carretera, como lo hacemos cualquiera de nosotros, ¿no les parece a ustedes que parece ser propaganda? Los baños de humildad, no. Pues a mí me parece que es eso, ¿no? ¿Usted qué piensa? No, porque es su vida cotidiana, ¿no? Bueno, antes de ser alguien importante. Pues habría, pero que te lo pongan, que se vuelva la nota de primer plana. Habría que analizarlo. Porque recuerden, el culto al caudillo, esta idea de meterle al pueblo este culto a la personalidad, ¿no les parece? Bueno, hay que cuidarla, porque es parte de un sistema fascista. Pongo otro ejemplo. El año pasado, si mal no recuerdo, el antepasado, un artista pagó su adeudo de impuestos con una escultura del presidente. ¿Sí escucharon esa nota o tampoco? No, tampoco. ¿Quién fue? Y le condonaron el pago de impuestos dando un busto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pregunto, ¿ustedes habían escuchado eso en algún otro sexenio? No, no, la condonación de impuestos para artistas, la verdad es un asunto delicado. He visto que son muy altas los valores que maneja, y no sé si, pero no he visto el busto, pero no sé si un busto de Andrés Manuel López Obrador lo cubra. Pues eso es lo que hay que checar, ¿no? Miren, el artista se llama, y está en la nota, o sea, ni siquiera es algo escondido, salió en primeras planas el 9 de noviembre del año pasado. El artista es el escultor Pedro Ramírez Ponzanelli y pagó su adeudo, su condonación de impuestos mediante una escultura del presidente. Yo no sé si esto sirve como culto a la personalidad. Si hubiese sido un busto de Enrique Peña Nieto, ¿lo hubiesen aceptado en esta administración? ¿Qué piensan?
No, claro que no. O si, uno de Calderón o uno de Salinas, no sé. No. Hay que analizarlo, ¿no? Pero a mí me parece que es muy frecuente estas ideas. ¿Saben cuándo me tocaba, cuándo escuchaba que me decían hasta qué desayunaba el presidente? Yo era niño y me tocaba escuchar los informes de gobierno. Ese día era el día del presidente, era todo un día de campaña. En la televisión, todos los canales estaban enfocados a eso. Y literal nos decían hasta qué desayunó el presidente. Así, si, ejemplo, si Salinas ese día desayunó huevos estrellados, te explicaban cómo le gustaba al presidente que le prepararan su desayuno, su frutita, si se iba a correr, si mal no recuerdo, Salinas salía a correr todos los días. Entonces, todo eso te iban platicando y ya se imaginarán ustedes que era una monserga, ¿no? Daban las 7, 8 de la noche y te seguían hablando de lo mismo en todos los canales. También recuerden que era un México donde, bueno, estos primeros años de Salinas, cuando no teníamos tratado de libre comercio y los únicos canales que se veían eran los que el Estado permitía que viéramos. Entonces, o veías eso o veías eso. No hay más. Hoy en día creo que ya la televisión abierta ha perdido mucha gente, ¿no? Por lo tanto, es más difícil el culto o controlar esta forma del culto al caudillo. Pero hay que irlo analizando. ¿Por qué les digo esto? Yo de repente escucho, y esto lo he platicado en varias ocasiones con ustedes, que dicen que este régimen es autoritario. Pero, pues, yo no encuentro sistémicamente hablando, estructuralmente hablando, elementos que nos permitan dar tal aseveración. Que se han hecho propuestas de reforma para lograrlo, tal vez, pero hasta el momento a mí me parece que no. ¿O ustedes qué opinan? ¿Les parece que estamos en un régimen, actualmente un régimen autoritario? Que pues no cumple todavía las características, ¿no, profesor? Para ser un régimen autoritario hay varios partidos, no es un partido hegemónico. Exacto. O sea, es que vamos, a veces utilizamos esto muy a la ligera, ¿no creen? Claro, muchas veces he escuchado, no, es que López Obrador nos va a llevar al socialismo. No sé. ¿De verdad sabes cuáles son las características de un socialismo? ¿Y tú crees que de verdad López Obrador es socialista? No sé, a mí me saca mucho de onda cuando me parece una repetición de lo que sucedía en los años 70 en Estados Unidos. Esto, todo el commie, que era un insulto, fucking commies, em, sin que supieran realmente de qué se trataba, solamente era propaganda de derecha para decir, es que todo eso está mal y que va contra los valores, y creo que es una repetición no del discurso, sino de la misma ignorancia. Claro, y es a lo que yo voy. Analizando el sistema, como es nuestra materia, sistema político mexicano, yo no veo que tengamos características. Eso no quiere decir que se hagan las cosas bien o mal, simplemente analizando las características del sistema. Y eso tampoco quiere decir que bajemos la guardia o no nos preocupemos por cuando existen dejos de querer atacar a las instituciones democráticas. No estoy diciendo eso, no estoy diciendo que estemos bien, simplemente estoy diciendo no utilicemos tan fácil los calificativos de los sistemas. Porque, pues, para empezar, no sé si podríamos hablar de que tenemos un nacionalismo extremo. Creo que no. ¿Ustedes qué piensan? No, ya no. Yo creo que eso se vio hace algunas décadas, pero actualmente no. Pues
yo estoy tratando de recordar, por lo menos en las que yo tengo de vida, yo no recuerdo ningún ejemplo de nacionalismo extremo mexicano. Bueno, yo no podría decirlo, yo solamente hablo de lo que he escuchado, porque pues yo nada más tengo 26 años de vida, ¿no? Sí, 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 pero un nacionalismo extremo, así como les acabo de decir, donde se diga lo que se hace en México es mejor que todo lo demás, no sé, no recuerdo. Bueno, usted nos hablaba hace rato de algún rasgo como de la detención arbitraria. ¿Y qué tal ese sello que creo que fue en los 90 se empezó a publicar de Hecho en México? Y si es hecho en México es bueno, ¿no sería una especie de rasgo por el estilo? Pero era una campaña publicitaria que pretendía incentivar el consumo local, pero Por mm, supuesto, no, pero no era, claro que pero era, ¿por qué sería extremo? no creo, ok, no creo que sea extremo, solamente pienso que podría tener rasgos como los que comentábamos más temprano. Ujú, pues, sería cosa de la nada, porque por ejemplo, cuando yo voy a Colombia, en Colombia, ¿cuál es el sello? Colombia Mágico, algo similar, Consume Colombia, no recuerdo ahora bien. Órale, hay que consumir Colombia, o sea que, ¿Tienen algún un símil de este de lo hecho en México? Está bien hecho, ¿no? Que era el sello este. Habrá que analizar, pero reitero, tampoco tenemos un sistema de gobierno totalitario. Y el ejemplo que dábamos era propiamente las acciones de inconstitucionalidad que se emitieron hace algunos meses. A mí me parece que es un claro ejemplo de que no estamos ante un gobierno totalitario. No somos un Estado monopartidista. Entonces, todas estas cuestiones, bueno, tenemos que analizarlas porque, reitero, es muy común analizar estas cuestiones. E incluso he escuchado, ahora que estoy recordando, que el presidente sí utiliza el término facho para insultar, ¿no? Principalmente para insultar a los que son contrarios a su pensamiento. Él les dice a los de derecha. Hay que analizar también, y esto es lo difícil, que en un sistema como el fascista, esto de la derecha o la izquierda es irrelevante, porque como les decía, no tienen una ideología definida. Por lo tanto, existe fascismo de derecha y existe fascismo también con ideologías de izquierda. ¿Eso sí queda claro? Sí, profesor, una característica que a lo mejor sí encontramos es que a lo mejor sí hay un énfasis al culto para el caudillo, ¿no? Ahorita estaba recordando que hace años leía una nota del periódico El País que decía que AMLO es el único presidente del mundo que ya ganando la presidencia del país seguía haciendo campaña presidencial. Entonces me pareció interesante. Sí, a mí me parece que sí existe un culto, bueno, más que un culto, una campaña bien establecida sobre este personaje que pues sí, sin lugar a dudas mueve muchas pasiones, pero también analicémoslo, Esmeralda, ¿te parece que esto se vuelve, bueno, yo entiendo culto, salvo la mejor opinión de ustedes, como algo ya, vamos, irracional? No sé ustedes cómo lo entienden. Ya, o sea, todo lo que haga él está bien y cualquier cosa que no salga es por culpa de otros. ¿Les parece que esto está establecido así desde el gobierno? En este sentido ya no, profesor, no desde el gobierno. Ok, por fuera puede ser. A mí me parece que esa sección, ¿qué? ¿Quién es quién en las mentiras? Me parece también inicio, dejos. No, no como tal ya decir que estamos en un sistema así, pero me parece algo por lo menos curioso. Eso yo nunca lo había vivido. Hoy escuché que, ¿cuál fue la nota? De que salieron a decir esta nota
de que caímos no sé cuántos lugares en la medición de corrupción, ¿se acuerdan? Creo que estamos en el lugar 116 de, no sé, de 120 países. ¿Sí escucharon esa nota o tampoco? Sí, sí lo escuché. Y hoy salieron a decir en el programa, bueno, en esto de quién es quién en las mentiras, que, ¿cómo dicen? La nota o el encabezado es, esa información no es falsa, pero tampoco es verdadera. Ya me parece que estamos cayendo en unas elucubraciones muy interesantes que analizar, ¿no? Si no es falsa, pero tampoco es verdadera, entonces, ¿qué es? No, pues es una argumentación impresionante, ¿no? Uso de la lógica formal indudable. Me parece a mí ya más como de la chilindrina o de la chimoltrufia, creo era de, como digo una cosa, digo la otra, ¿no? Sí, la chimotrofia. Bueno, hay que analizar, pero reitero, en mi opinión, creo que estamos en un estado democrático, en un sistema democrático, tan es así que tenemos las instituciones, pero hay que recordar que los sistemas democráticos se pueden desplomar en cuestión de años, ¿eh? Más cuando el clamor popular son hacia estas ideas, dándole un poder al Estado. Recuerden, Hitler llega al poder por la vía democrática y en cuestión de años cambió toda la democracia. Entonces, vamos analizándolo y hay que tener cuidado con los sistemas fascistas. La siguiente característica del sistema fascista es la autosuficiencia económica. ¿Qué quiere decir esto? Que para el desarrollo de la grandeza del Estado, era indispensable que el gobierno dirigiera la vida económica del país. No en un sistema marxista, donde el gobierno era dueño de toda la propiedad privada, de fábricas y tierras, sino desde una rectoría económica. Y obviamente con la implementación y el gran uso avasallador de la empresa pública. En virtud de ello, esta idea de la autosuficiencia económica era indispensable para el Estado. Es decir, yo tengo recursos suficientes para la grandeza de mi país. Y la última característica es el uso de la fuerza militar y la violencia. Mussolini decía, la paz es absurda, el fascismo no cree en ella. Por lo tanto, la idea del fascismo era un estado perpetuo de combate. Una eterna búsqueda de adversarios. Y obviamente la represión violenta hacia estos adversarios y críticos para lograr la paz fascista. ¿Quedó claro esta característica? Y para terminar, anoten estas dos preguntas, a ver si me ayudan contestando. La primera de ellas es, ¿qué significa el término fascismo? Muy bien. Y la segunda es, ¿cuáles son los aspectos de las políticas desplegadas por Mussolini que pueden señalarse
como fascistas. Ahí, por favor, denle una checadita a la historia de el Duce para que ustedes puedan encontrar estas características. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? ¿En dónde dijo ¿Qué cosa? que podemos encontrar esto? No, nada más dijo así abiertamente. Hay que checarlo en internet. En internet busquen un poco de la biografía de Mussolini y de ahí podemos ir viendo características y las podemos platicar. ¿Sale? Y para la próxima clase analizamos la obra de Umberto Eco. Hay que ver las 16 características que Eco señala de nuestra, bueno, del sistema estudiado. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. Tengan bonito resto de jornada. Nos vemos por acá el viernes. Hasta luego. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias a usted. Buenas tardes. Gracias, profe, hasta el Luego. viernes.